Revista de prensa en directo, América de France 24, ya está conmigo en el estudio Rosa Pérez Masdeu. Rosa, abrimos entonces esta revista de prensa con un caso que resuena hoy en día en distintos ámbitos. Es que se cumplen 50 años, nada menos, del caso Watergate, y el Washington Post, el periódico que destapó este escándalo, publica una editorial sobre este aniversario. Buenos días, Raúl. Exactamente, breve contexto. Es que el 17 de junio de 1972 tuvo lugar el robo en el complejo Watergate, que era usado por el Partido Demócrata de Estados Unidos como su sede de campaña de cara a las elecciones de noviembre de ese mismo año. Bien, tuvo lugar ese robo que para muchos pasó desapercibido, pero para un equipo de periodistas del Washington Post pues desató, ¿no?, mucha intriga y una investigación que acabó revelando que detrás de ese suceso pues había toda una operación de espionaje por parte de la Casa Blanca de Nixon al Partido Demócrata. Bien, lo que hace precisamente el Washington Post, recordamos pues el medio donde tuvo lugar, ¿no?, esta investigación, es comparar la situación de ese momento con la situación en la que se encuentra Estados Unidos 50 años más tarde. Dice que ese caso, y más que nada la investigación que desató, fue determinante para la historia política moderna de Estados Unidos. Dice, la administración Nixon abusó de su poder, pero el Parlamento y la prensa investigaron, la ciudadanía se informó y se posicionó. Incluso la élite del Partido Republicano acabó forzando la renuncia de Nixon en 1974, recordemos. Pero dice que cuando traslada esta situación a la actualidad, particularmente en el marco de la investigación en el Capitolio sobre los hechos del 6 de enero de 2021, en los que, recordemos, este panel del Congreso que investiga el asalto al Capitolio declaró que el expresidente Donald Trump alentó un intento de golpe de Estado, dice, en este caso la diferencia es que la mayoría de los miembros del Partido Republicano tienen miedo a pronunciar una palabra contra el expresidente Donald Trump, que mantiene el partido en sus garras. Dice, peor, la mayoría se niega a comprometerse con la búsqueda de la verdad ni a darle importancia. Dice, si al pueblo estadounidense le importó hace 50 años que el gobierno se rompiera y pues todos los esfuerzos necesarios para volver a que las instituciones, pues digamos, siguieran su caudal democrático, es hora de hacerlo hoy en día también. Recordemos que el Washington Post adoptó en 2017 precisamente una frase que aparentemente usaba Bob Woodward, uno de los periodistas junto a Carl Bernstein, digamos, que llevó adelante esta investigación, que es la de Democracy Dies in Darkness, ¿no? La democracia muere en la oscuridad, una frase pues hollywoodiense, pero pues cierta, que nos recuerda, digamos, la importancia de la prensa libre e independiente pues para el buen funcionamiento de la democracia, tal y como señala nuestro compañero Álvaro Cordero en su crónica de historia, que esta semana dedicó precisamente al caso Watergate y que pueden consultar para profundizar en este tema en la web de france24.com o también en YouTube. Y no nos vamos a perder, Rosa. Hablando de esta importancia de la libertad de prensa, hoy hay un nuevo avance en el caso del periodista australiano Julian Assange, que supone para muchos un retroceso en la libertad de expresión y también en derecho a la información, después de que la secretaria del Interior de Reino Unido, Priti Patel, aceptara entonces firmar esta orden de extradición de Assange a la Unión Americana. Exactamente, ¿no, Raúl? Estas casualidades históricas, si es que existen las casualidades, como siempre decimos. Y es que Wikileaks se dice es un día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica, precisamente porque Estados Unidos, Julian Assange se convertiría en el primer editor, en el primer periodista encarcelado en Estados Unidos por, digamos, la información que publicó, porque recordemos que Wikileaks publicó pues distintos documentos clasificados hasta ese momento que revelaban supuestos crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán, entre otras guerras. Pero solamente recordar que en este mismo programa, Baltasar Garzón, que coordina la defensa internacional de Julian Assange, nos argumentó por qué consideran que Julian Assange sufre una persecución política por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y por qué no tendría un juicio justo en ese país de ser extraditado. También nos dijo
dijo que agotarían todas las instancias judiciales en Reino Unido e incluso irían, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También pueden recuperar esta entrevista en nuestra página web, pues si les interesa el caso. Así es, Rosy. Precisamente esta semana el New York Times publicó imágenes inéditas, ya cambiando de tema, de la prisión de Guantánamo, ampliamente criticada por ser base de encarcelamiento de prisioneros de guerra sin cargos ni juicios. Exactamente, y no deja de tener relación este tema pues también con Wikileaks, porque como nos recuerda la periodista del New York Times, desde que abrieron esta base militar en Cuba, esta base de encarcelamiento, en Cuba, Estados Unidos, Guantánamo, ¿no?, que simboliza tanto la guerra contra el terror desatada tras el atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha mantenido un fuerte control sobre la información que se publicaba, ¿no?, de ese centro penitenciario. Sin embargo, en 2011 Wikileaks publicó imágenes clasificadas hasta ese momento en que sorprendieron e impactaron al mundo por las condiciones, ¿no?, de encarcelamiento, pero también ahora el New York Times, gracias precisamente a la Freedom Information Act, a una tutela que impuso y por eso también relación con la libertad de prensa y con el derecho a la información, ha obtenido distintas fotografías de los primeros años de apertura de Guantánamo, fotografías que fueron tomadas por fotógrafos militares destinadas pues a las autoridades estadounidenses y que pueden ustedes consultar en el New York Times y son realmente muy impactantes. Y cerramos en Colombia. Exactamente, porque tampoco deja de tener relación pues, con el derecho a la información por parte de los ciudadanos, esta ausencia de debate electoral de cara a la segunda vuelta. Recordemos que el candidato Rodolfo Hernández, desde antes de la primera vuelta, se había negado a participar en los últimos debates presidenciales y finalmente también continuó negándose ya cuando fue elegido para pasar al balotaje frente al izquierdista Gustavo Petro, que nunca pues, se ha negado a participar de ningún cara a cara. Pero finalmente un tribunal de Bogotá dijo que obligaba a los candidatos a enfrentarse en un debate electoral. Rodolfo Hernández ayer pareció que cedía a pesar de imponer, ¿no?, distintas condiciones que Radio Televisión Colombia aceptó, pero que finalmente pues, no acabaron de materializarse y parece pues, que la ciudadanía de Colombia va a quedarse, ¿no?, sin este derecho a ver a los dos candidatos a la presidencia del país pues contraponer a sus ideas y pues sus planes, ¿no?, para el futuro de Colombia. Rosa, gracias como siempre por toda la información de esta revista de prensa. Nos vemos el lunes con más información. Vamos a ampliar seguramente de este tema, seguramente no, vamos a ampliarlo con nuestro primer invitado del día. Rosa, gracias.